Señoras, señores, amigas, amigos, buenas noches. Esto es Sonrisas en el Desierto, con nuestro protagonista Salem Roig. Y este es nuestro segundo programa. Nuestro objetivo: conseguir estas sonrisas del alma. Para ello, señoras, señores, amigas, amigos, poneros cómodos, relajaros, desconectar, respirar un poco de paz, de serenidad, y así podréis degustar, reflexionar mejor este programa y sonreír. Sobre todo hemos de sonreír, ya que estamos en Sonrisas en el Desierto. En nuestro primer programa ya empezamos a tocar muchas fibras anímicas, a buscar complicidades. Presentamos a nuestro querido Salem, incidimos en sus vivencias, en su camino, comentamos el fabuloso proyecto Vacaciones en Paz para acoger niñas y niños saharauis. Nos sorprendimos por cómo es la vida en los campamentos de refugiados saharauis. Creamos ese espacio especial para las almas, Nunchi Aila. Y en este segundo programa, Salem Roig nos trae nuevas e interesantes vivencias y sensaciones. Hola, buenas noches, Salem. Otra vez por aquí en el programa segundo, en el programa número 2 de Sonrisas en el Desierto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ramón. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo muy bien, y más después del primer programa que hicimos, que vaya, me dejó muy impresionado, muy bien. Sí, muy la verdad que sí. No podría haber ido mejor. La verdad que sobre todo por la sencillez y la claridad con la que hemos hablado, y sobre todo que hemos tratado los puntos principales que queríamos un poco hablar de ese primer programa. Y con el hilo de tu protagonismo, de tu viaje, de tus vivencias, con el primer punto que fue Vacaciones en Paz. Así que es. Gracias a ese programa tú pudiste ir viniendo desde los campamentos de refugiados hasta aquí, a España, ¿no? Encuentro muy interesante el programa. Más adelante le dedicaremos un programa para cuando las personas interesadas quieran acceder a estas vacaciones en paz, a tener estos niños, estas niñas y niños que puedan venir a pasar vacaciones aquí en España, como tú en un momento lo hiciste, ¿no? Sí. Y bueno, y después, pues claro, a mí me impresionó el tema de los campamentos de refugiados en el 2022, tal como estamos. Sí, la verdad que pasa el tiempo volando, ¿eh? Sí. A veces me pongo a mirar hacia atrás y me cuesta creer por todo lo que he pasado y bueno, por todo lo que hemos pasado todos los niños saharauis. Y bueno, sí, como dices tú, siglo XXI, 2022, y bueno, tenemos que decir tristemente que sí, que aún hay un campamento de refugiados. Uh-huh. Y bueno, a ver, dentro de estos campamentos de refugiados hay algo que querría profundizar contigo, que es el papel de la mujer. Cuando hemos estado hablando, Sí. tú me has comentado mucho que la mujer saharaui
está muy valorada dentro de la sociedad, ¿no? ¿A qué se debe? Sí, yo creo que la palabra de la mujer saharaui es imprescindible. Es imprescindible. Es que la mujer saharaui es un referente en la causa saharaui. Y en los campamentos de refugiados es el pilar número 1. Los campamentos de refugiados, como te he explicado antes, ha sido todo gracias a ellas. Principalmente la mujer saharaui, como he dicho antes, es imprescindible. Es el pilar número 1. Primero va la mujer y luego el hombre. Y principalmente porque, bueno, cuando estalló la guerra, como hemos comentado algunas veces y como seguiremos comentando mientras vayamos avanzando con el programa, cuando estalló la guerra con la Marcha Verde y el gobierno español, el gobierno marroquí, el gobierno mauritano y también con los saharauis, en el 75, pues bueno, al fin y al cabo pues se tuvieron que apañar como podían. Los hombres y los jóvenes coger armas y tirar para adelante e intentar proteger su país, nuestro país, el Sáhara Occidental, y las demás personas, pues bueno, pues huir mediante lo posible, pues a pie, con camiones, camellos, carros, coches, como podían. La manera era huir, proteger a los ancianos, proteger a las mujeres, proteger al abuelo, a la abuela, a los niños pequeños, a las embarazadas, a las niñas. Y bueno, el mayor referente han sido las mujeres, porque han sido las capitanas y han sido las líderes de la fundación de los campamentos de refugiados saharauis ahí en Argelia. ¿Por qué? Porque mientras los hombres estaban en la guerra, pues las mujeres eran las que cuidaban cuando los hombres venían heridos y cómo organizar los campamentos de refugiados, cómo organizar las wilayas, cómo organizar los barrios, cómo organizar los ayuntamientos, cómo organizar los ambulatorios, los hospitales, los colegios, la madrasa, como se dice, todo lo han ideado ellas. Es que son imprescindibles. Es que lo único que puedes estar hablando, lo único que puedes pensar cuando piensas en una mujer saharaui es una mujer con un brazalete. Porque incluso construyeron ellas las casas, ¿no? En gran parte sí, porque era barro y tierra y bueno, es que no... Primero fueron jaimas, eran campamentos con tiendas de campaña, como he dicho, las jaimas, exacto. Pero luego, mediante el progreso de la guerra, que no fue ni un año ni dos, y fueron muchos años, pues cada vez iban construyendo pues una estabilidad para poder protegerse y para poder cuidar, lo que he dicho antes, a los ancianos, a los niños pequeños y a las embarazadas y a los hombres que venían heridos. Con lo que me cuentas, me choca, ¿no?, que un país islámico, musulmán, tenga la mujer este protagonismo, ¿no? Porque la mujer es muy respetada por el hombre. Muchísimo, muchísimo. La mujer saharaui es, bueno, como hemos dicho antes, el Sahara es de la religión musulmana. O sea musulmano o no, da igual. O sea, realmente se dejó un poco al lado la religión y se enfocó sobre todo en la supervivencia. Es un país árabe y musulmán, pero la mujer es, como he dicho antes, imprescindible. Da igual, la religión puede tener un peso, pero la mujer en el siglo en el que estamos tiene otro, igual que el hombre, igual que un niño, igual que cualquier ser. La religión no tiene por qué disminuir a una persona o a un ser. Por eso vemos que en diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes costumbres, no podemos decir que todo sea por un igual. No hay una verdad absoluta. Y vemos que la situación se adapta, ¿no? La situación de la sociedad se adapta a las circunstancias. Pues sí, la verdad que sí. Sobre todo la principal lucha de los derechos a partir de la perspectiva feminista postcolonial no se disocia de la incansable búsqueda por la libertad y sobre todo por la autodeterminación de nuestro pueblo, del Sáhara Occidental. O sea, es que incluso su principal búsqueda es eso, la autodeterminación. Y entonces tú, Salem, el niño Salem, el niño de 6, 7 años, 8 años,
que salió del Sáhara, del campamentos de refugiados de allí, de saharauis, y vino aquí, se encontró con una sociedad distinta a la que también se tuvo que adecuar. Sí, sí, sí. La verdad que me lo has preguntado algunas veces y bueno, me lo han preguntado muchas veces también a lo largo de mi vida. Hablando ahora del tema un poco del feminismo y hablando un poco también del tema de la mujer, se pregunta muchas veces si ha habido, como me has puesto ahora mismo el ejemplo de un poco los contrastes. Yo, como he dicho antes, la mujer ahí es imprescindible, es un capital, es una capitana, perdón. Entonces, ¿qué pasa? No me chocó tanto, ¿no? Hablo de mí, ¿no? Perspectivamente, desde mi perspectiva y desde mi experiencia. Mi madre biológica era totalmente, y es totalmente libre, mis hermanas, mis primas, entonces aquí la libertad que veo, por ejemplo, que tiene mi madre de acogida, que tenía mi madre de acogida cuando era pequeño, mi hermana, mis amigas que tenía en el colegio, primas de acogida también, bueno, familia, ¿no? Familia, amistades, etc, etc, en el mundo occidental, no me llamaba la atención. Yo veía también lo mismo ahí en los campamentos de refugiados, entonces el contraste no era tan grande. El contraste, siempre digo lo mismo, era abrir el grifo y ver que salía agua. Eso es el mayor contraste que había, Ramón. Esto también me llegó al alma cuando dijiste que gritaste al ver salir el agua del grifo, ¿no? Es algo, una brujería, siempre digo que lo recuerdo y es una brujería, y también lo he podido decir 3 veces contadas, ¿no? Incluso a mi familia de acogida, pero te choca y te hace mella ahí en tu corazoncito pequeño, pero tanta abundancia de agua. Dices, madre mía, qué barbaridad. Bueno, y aparte, en Aragón, que tenéis el Ebro, sí. No veas. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, la verdad que retomando el otro tema, que no he tenido ningún contraste. La mujer, con todos sus derechos aquí, los tiene también ahí en los campamentos. Y toda mujer, digamos, ahí saharaui, que lleve la religión de una manera o de otra, ya es un punto personal e íntimo. Una mujer puede ir más tapada, menos tapada, con melfa, que es la vestimenta tradicional y saharaui, la melfa. Puede llevarla más tapada, menos tapada, como he dicho antes, ya es algo ya personal e íntimo de esa mujer, o de ese hombre, o de esa niña pequeña, o de ese niño. Es algo ya más personal e íntimo, no como puede ser en otros países árabes, con todo el respeto del mundo. Pero cada uno, pues bueno, vive unas experiencias, está metido en un punto de perspectiva o en unas costumbres que lo pueden ver y pueden llegar a entender que es normal, pero bueno, a mí no me ha tocado llegar a esos extremos. Estas vivencias que has tenido tú de compartir tanto la sociedad saharaui, que está en los campos de refugiados, pero que tiene sus costumbres, tiene su cultura, y la sociedad española, donde luego estuviste de acogida y adoptado, con sus costumbres y cultura, ¿hasta qué punto a ti esto te ha hecho evolucionar, te ha hecho abrir la mente, ¿no? Porque a veces nos encontramos que estamos muy limitados, ¿no? A veces hablamos de el área de confort, ¿no? La gente se queda quietecita y está en su área de confort y no se mueve y bueno, vive lo que tiene que vivir. Claro, a ti te sacaron de un área de confort que tampoco era muy confortable, pero bueno, dentro de lo que cabe, y te tuviste tenías amor y familia, que es lo más importante. Bueno, correcto, que de eso seguro que luego continuamos hablando, del amor y de la familia, pero ¿hasta qué punto este contraste, esta fuerza que te llevó la vida a ver otros aspectos, otras culturas, otras costumbres, no de enseguida, no cuando eras pequeño, pero sí más adelante, ¿cómo lo valoras esto tú? ¿Te abrió un poco más la mente o...? Sí, pues como has dicho antes, desde un punto personal y muy íntimo también, como he dicho en el anterior programa, el primer programa,
eres pequeño y realmente no eres consciente al 100% de las circunstancias que estás viviendo, de la experiencia que estás viviendo y compartiendo y de la realidad sobre todo que estás viviendo. ¿Qué pasa? Que van pasando los años y vas creciendo, lógicamente, vas madurando, vas asentando la cabeza y sobre todo vas creciendo también, si tienes la suerte, espiritualmente y álmicamente, de ser a ser. Vas indagando más en tu alma, en tu ser, en ese corazón que hay que ir quitando capa a capa y ser menos duro y ser más sensible, no tener tantas capas como la cebolla, Ramón, ¿verdad? Y eso a mí me ha hecho entender con los años que, pues bueno, pues la vivencia que a mí me ha tocado vivir con muchísimos niños saharauis y niñas, me ha hecho, creo, entender, ver la vida con madurez, ver la vida sobre todo con entender que hay que valorar las cosas. Yo creo que el mayor don que puede tener una persona es ser una persona que sabe valorar. Yo valoro muchísimo cuando encuentro a una persona que valora un lápiz, que valora el agua que tiene, la comida que tiene, la madre que tiene, los consejos que le dan los padres, una pareja, una novia, los profesores, el colegio, los libros. Es que voy hasta, como he dicho al principio, hasta un lápiz. Soy tan extremista en este aspecto que me voy a un poco a explayar porque yo creo, desde mi punto de perspectiva, que una persona con valores, que sabe valorar lo que le rodea, es una persona enorme, o sea, es una persona con mucha dicha, una persona muy grande y que está en el camino correcto. Y yo siempre he querido seguir por ese camino, por ser una persona que valora y ser una persona llena de dicha y ser una persona pues que le gusta mucho todo el ámbito de los valores, ¿no? Del respeto, del amor incondicional. Entonces, todo ese bucle de 7 años o 8, da igual los años, da igual incluso el año que llegué, de pasar a B, a C, a D, de tener, de no tener y de tener todo y de no tener nada, o sea, me refiero, ha habido tantos contrastes que creo que a mí me ha hecho tanto choque, me ha hecho tanta mella, incluso mentalmente, psicológicamente y álmicamente, que me ha hecho convertirme, o eso espero ser, o quiero ser una persona con muchos valores, o sea, valorar muchísimo todo lo que te rodea. Entonces, ¿qué pasa? Que al vivir de una manera tan caótica, entre comillas, de un campamento de refugiados a no tener casi nada, o sea, solo tener lo justo y lo necesario para sobrevivir, a pegar digamos, como un salto al otro charco, que aquí en este caso es España, y no tener, sobrarte tantas cosas, que a mí me ha dejado totalmente huella en mi corazón de que sobran tantas cosas, que todas esas cosas que sobran también tienes que darle valor. O sea, tengo 30 lápices, les tengo que dar el mismo valor. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo así, porque tú eres afortunado y tienes 30 lápices, pero que es que en el otro charco, incluso sin cruzar el charco, es que el piso de abajo o el vecino de al lado, la mujer o el padre, no puede llegar a comprar ni 2 lápices. Igual ese niño tiene que estar con ese lápiz o con ese boli o con ese pantalón de fútbol o con ese pijama durante años y tú dejas de valorarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo un pijama pues para cada mes. Y hay que enfocar muchísimo en que nos perdemos porque como tenemos tantas cosas, sobreabunda tanto todo lo que nos rodea que hemos dejado de darle valor a lo que es imprescindible y lo que es necesario. Pero no es culpa nuestra, es culpa al fin y al cabo del consumismo, del mundo en el que vivimos, de la sociedad en la que estamos, pero también es culpa nuestra, porque al fin y al cabo eres tú responsable de la persona que quieres ser. Yo ahora mismo pues estoy hablando contigo, Ramón, y estoy en un estudio que es alucinante, que lo he dicho muchísimas veces, que estoy rodeado de 7 micrófonos, que tengo agua potable, que tengo alrededor de todo este estudio 15 o 10 enchufes para cargar el móvil, la tablet, el ordenador, 4 relojes, cascos.
un sitio cómodo, no se oyen bombas afuera. A mí no me tiene que convertir todo lo que tengo a mi alrededor en una persona despreciable, en una persona maleducada y en un ser que no valora, sino al revés. Pues mira, soy afortunado y todo lo que me rodea tengo que llegar a ser tengo que tener la capacidad de llegar al límite de ser una persona con tantos valores como de la manera de lo que me rodean las cosas. Es importante lo que acabas de decir, porque muchas veces, o por lo menos yo lo he oído en multitud de ocasiones, nos quejamos de que estamos en una sociedad sin valores, que carece cada vez más de valores. Y yo creo que ahora te estaba escuchando y me estás dando una llave para poder incrementar esto, ¿no? Que es hacerte la pregunta, oye, ¿ya estás valorando esto? Porque tú le das valor a lo que estás haciendo, teniendo, sintiendo, a tu familia. O sea, ¿qué valor, no? Hacernos esta pregunta. ¿Cómo valoramos esto? ¿Cómo valoramos lo que tenemos? ¿Estamos teniendo este lápiz que yo ahora tengo en la mano? ¿Lo valoro? Porque si queremos tener esta sociedad de valores, pues es esto, ¿no? Aunque sea, sí, parece un juego de palabras, pero tenemos que saber valorar. Lo que acabas de comentar, ¿no? Sí, muy interesante. Sí, muy interesante. No, pero referente a la pregunta que has dicho, te tengo que ser muy honesto. Muy honesto referente a la pregunta. ¿Y qué pasa? Lo valoro, por supuestísimo, pero por supuesto. Intento ser un ser y una persona que desde que me levanto, que en mi caso son las 5 de la mañana, porque trabajo, tengo que estar ya en mi puesto de trabajo a las 6 de la mañana, desde que me levanto quiero grabarme en la cabeza, pero ya no por automatizarlo, ser un robot de valor, no, sino porque me hace sentir bien. Entonces, desde que me levanto, que son las 5 de la mañana para trabajar, intento valorar el vaso de leche que me tomo, intento valorar el coche que me lleva al trabajo, intento valorar la ropa que llevo, que me da una empresa, etc, etc, etc. Eso es muy importante. Y aparte de ser importante, no soy hipócrita y es mi verdad. Es la realidad que hago cada día que me levanto. Pero también es una realidad que yo, como muchísima gente, caemos en la rutina, Ramón. Y creo que vas a entenderme por dónde voy. Caemos en la rutina y un día, otro. Está el famoso compañero que dice, joder, es miércoles aún, queda toda la semana para el fin de semana. Sí, ¿no? Y es la realidad. Sí. Entras en tu trabajo y cuando llevas 3 horas en el trabajo estás diciendo, quiero salir ya. Me espera un mundo fantástico, hace un día increíble. Ostras, pero si está lloviendo, da igual, estoy en casa con una manta viendo Netflix y viendo una película del oeste, da igual, pero si no te gusta el oeste, da igual, quiero verlo, pero no quiero estar aquí encerrado trabajando. Y desde uno lo mira desde afuera, o uno que haya escuchado este programa y yo ya haya dicho esa frase, ostras, qué hipócrita, no está valorando que tiene un trabajo y tiene una estabilidad y no hay que ser extremista. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Caemos todos en la rutina. ¿Qué pasa? Que hay que tener un poco un equilibrio. Hay muchas semanas que dices, de verdad, eres pesimista, eres victimista, no quieres ni levantarte a trabajar, no quieres ni llevar a los niños a la guardería, o no quieres ir a entrenar, o no quieres etc, 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 etc. ¿Por qué? Porque rutina, es algo diario, y ahí está la trampa. Intentar caer lo menos posible en la rutina, porque caes en la rutina y ¿qué conlleva? Es una tontería, es un pensamiento que nos llegamos a veces a pensar, que caigo en la rutina, y el caer en la rutina conlleva a dejar de valorar lo que tengo alrededor. ¿Por qué? Porque es estar como, por ejemplo, todos los días comiendo un regaliz rojo, pues va a llegar un punto que el regaliz rojo, cuando lleves 3 años comiendo regaliz rojo, el regaliz rojo, cuando tú me lo traigas, te voy a decir dónde te lo tienes que llevar. Pero igual, una persona que lleva 3 años sin comer regaliz rojo, cuando vea ese regaliz rojo, va a decir, Dios mío, si puede ser, dame 5. Ahí está un poco el equilibrio, ¿no? Que no tenemos que ser extremistas, ni hipócritas, ni llevar a ser una persona perfecta.
Ni ser una persona que desde que se levanta, ser un robot. Uy, ¿cómo valoro el agua? Uy, ¿cómo valoro poder levantarme y tener 2 piernas y ir a hacer pis? Hay personas que no se pueden levantar y le tienen que ayudar a hacer pis. Hay que tener un poco un equilibrio, ¿no? Un poco una manera de percibir lo que te rodea y, como he dicho ya hace un rato, un equilibrio, tener un equilibrio. Y siempre con una sonrisa. Ahí está. Eso que nunca falte, porque siempre se ha dicho, Ramón, que la sonrisa que tienes es al fin y al cabo el reflejo que representa tu alma, ¿no? Siempre se ha dicho que de la manera en la que sonrías y de la manera de la que miras, así es tu alma. Y bueno, pues también tendremos que mirar cómo valoramos nuestra sonrisa, nuestros ojos y nuestra alma, pues tendremos que valorarlo esto también. Y para eso tenemos el espacio Nunchi Aila, este espacio que tú muy bien creaste, que nos has ofrecido, y ese Nunchi de empatía con las personas y de Aila, ¿no? De la familia. Ahí encaja eso de la mirada, de la sonrisa. Sí, yo creo que Del alma. Es el marco, es la talla de su marco, ¿eh? Y dentro de este espacio, Nunchi Aila, traemos siempre alguna frase. Y hoy, bueno, mira, no sé, pero a mí tengo aquí un proverbio árabe también que me dice: libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. 3 cosas. Qué gran verdad. Libros, caminos y días. ¿Por dónde te va esto? ¿Por dónde nos ayuda esto a ser más empáticos o más ser ahí, tener el alma de la familia? Porque los libros están con la educación y tú has tenido diferentes educaciones, educación musulmana, en el Islam, musulmana, y aquí en España otro tipo de religión católica, y otros estudios, otros libros. Tenemos varios libros. ¿En los libros encontramos la sabiduría? Yo creo que sí, por supuestísimo. El que piense lo contrario, yo creo que, como dice la palabra, tendría que leer más libros. Pero sí, la verdad que lo has descrito muy bien, Ramón, y es un choque muy fuerte porque he dicho, como dije en el primer programa, llegas con 7 años, 8, y cuando al fin y al cabo pasas de un punto a otro, o sea, me hago entender, de un punto que es, por ejemplo, vacaciones en paz, familia de acogida, a el tema de adopción o tema de estudios, ¿vale? En mi caso fue ambas, pues ya cambia la perspectiva. Ya sí que se empieza a indagar ya en, como dices tú, en libros. ¿Qué pasa? Me explico un poco mejor. El momento que yo dejo ya de no ser familia acogedora, o sea, niño de acogedor, sino ya niño para estudiar aquí en España, y también el día de mañana poder ser adoptado también, pues hay un choque bastante importante de libros. ¿De libros a qué me refiero? Desde que naces, como en mi caso, pues bueno, pues naces en una religión musulmana, como es el Sáhara Occidental, los campamentos de refugiados saharauis, estudias tu Corán, tienes tu tablilla para estudiar el Corán, practicas el rezo, practicas las costumbres, intentas entender, pues bueno, lo que te intentan inculcar desde pequeño, como se hace en cualquier país. Cuando llegas aquí, pues son otro tipo de libros, son libros cristianos, son libros occidentales, puede ser cristianos o no, o religiosos o no. Entonces ya tienes otra punta de perspectiva. ¿Qué pasa? Que gracias a esos libros, como en este apartado que estamos hablando, puedes comparar, puedes ver las diferentes perspectivas que hay en la vida. Pues hay libros que están hablando de un tipo de religión, hay otros libros que te están hablando de otro tipo de religión
o de otra manera de vivir, o de otra manera de leer, o de otra manera de acentuar la vida. Entonces, pues gracias a ese contraste, pues bueno, puedo decir que he podido comparar, he podido ver los dos tipos de polo, de ver la cara A y la cara B, y eso es una fortuna, porque yo creo que el que es libre tiene que ver todo el tipo de caras que le ofrece la vida, porque el que solo ve una cara o el que solo está siempre leyendo un mismo libro, yo creo que no es libre. Es mi opinión, ¿eh? Ujú. Creo que cuanto más libre eres es cuanto más lees, cuanto más sabes, cuanto más sabio eres. Ujú. Y en esta frase del proverbio árabe, que hemos empezado con los libros, lo siguiente es caminos. Y para eso un viajero como tú, Sí. seguro que también tiene cosas que contar. Caminos. Pues sí, la verdad que los caminos pues van de la mano con los libros, ¿no? Al fin y al cabo, pues un caminante es mejor caminante con un libro debajo del brazo. Entonces, pues bueno, pues los caminos que te lleva la vida, eso ya da igual. Por ejemplo, hablando en primer lugar de mí, de los campamentos de refugiados, que llegues de allí o que da igual, la circunstancia que venga, al fin y al cabo es un camino que tienes que recorrer, ¿no? Seas de un continente, de otro, con mayor pobreza, con menor pobreza, con más recursos, con menos recursos, da igual. El camino, al fin y al cabo, es lo que te hace sabio, te hace realmente aprender de los tropezones que te puedes pegar, las piedras que tienes que esquivar, las piedras que incluso tienes que tropezarte a posta para aprender, porque dices, es la única manera, porque yo creo que del error se aprende. Quien quiere ir con un camino libre de piedras y con todo paisajes libres y arcoíris y un sol extraordinario y una temperatura de 26,5 grados, yo creo que pienso desde mi opinión y desde toda mi humildad, no creo que llegue a aprender igual que un camino frondoso, un camino lleno de piedras, con lluvia y sin más lejos, hasta hablando tanto del camino como el camino de Santiago, como miles de caminos que hay de aventuras, Sí, sí. que es un sacrificio, es un sufrimiento y ya está, y tienes que aprender de diferentes tipos de caminos, porque no todos son iguales, es lo mismo que los libros. Ujú. Siempre te tienen que enseñar algo. Y haciendo el camino, como el Camino de Santiago, pues te introduces más también En ti mismo. en ti eso es mismo y fundamental, aprendes sí. de ti mismo y puedes ver las cosas que has aprendido en los libros, a ver si las pones en práctica también en tus viajes, ¿no? Sí, los caminos no deja de ser la práctica, ¿verdad? Los libros ¿no? es un poco la teoría, Ajá. es lo que nos hacen Correcto. estudiar, la sociedad, ¿verdad, Ajá. Ramón? Ajá. Estudiamos, nos preparamos en primaria, en secundaria, bachillerato, nos preparamos para una prueba de selectividad, perdón, nos preparamos para la universidad, sean 3 años, sean 4, 5, 6, y no deja de ser todo teoría, que eso es fundamental, pero luego ya está el camino que es el trabajo. Exacto. Ya es formarte como persona, como emprendedor, como aplicar lo que has aprendido en esos libros, aplicarlo en la vida y que te enseñen esos caminos, lo que no te han enseñado los libros en carne y hueso, ¿no? La teoría, pues pasarla a la práctica. Que también pasa muchas veces, Ramón, cuánta gente que no tiene estudios, ¿verdad? Que no tiene libros. Ajá. Y tiene un camino extraordinario. Correcto, Tiene un camino sí, sí. Que hay gente con libros, me refiero con licenciaturas, con universidades, pero que Bueno, es inexperta en caminos. Tiene el libro de la vida, tiene Exacto. la educación de la vida también. O sea que en el viaje también se aprende mucho y puedes ver el libro de la vida tuyo. Y el tercero, o sea, libros, caminos y días. Necesitamos días, necesitamos tiempo. La verdad que sí. los días, pues, no deja de ser el reloj que nos hace, pues bueno, pues tener un día más de vida o tener un día menos de vida. Esos son los días, así Yo que... creo que vamos sumando, Sí, exactamente. Entonces, pues hay que tomarse los días, desde mi perspectiva, como la experiencia. Yo creo que un día y otro equivale todo a la experiencia. No es lo mismo lo que sabías hace 35 días o incluso hace 5 días que lo que puedes saber hoy. Yo es que lo que sé hoy no tiene nada que ver, pero es que no tiene nada que ver que lo que sabía hace, como he dicho antes, hace 35 días.
¿Qué pasa? Días, experiencia, días, tiempo. Se basa todo en eso. Libros, caminos, días, todo eso es experiencia, es tiempo. Y la experiencia, bueno, sobre todo el tiempo y la experiencia, pues toda esa bola, todo ese conjunto, toda esa carpeta, yo creo que lleva el nombre de sabiduría. Con toda la humildad, si sabes manejar bien todos esos campos, lleva la palabra de sabiduría. Y todo eso, como estamos en el espacio Nuchi y Ayla, pues con la sonrisa del alma, ¿no? Y con la empatía esta, ¿no? A ver cómo estos libros, estos viajes y esos días nos pueden ayudar a entender más a los demás, ¿no? A las almas de los demás, a estar ahí más en el tú a tú con ellos. Tú que has hecho viajes, tú que has visto muchos libros distintos, que ya llevas días caminando por esos viajes y por eso estás intentando potenciar esto, ¿no? La empatía del alma entre uno y otro. Así es. Perfecto. No podéis resumirlo mejor. Siempre te lo digo. Bueno, pues Salem Roig, yo creo que el tiempo se nos pasa volando, charlando. Es un placer charlar contigo, es un placer filosofar o hablar de la vida, porque dentro de tu vida hay muchas vidas, ya esto también lo hemos comentado varias veces. Por lo tanto, solo me queda que darte las gracias por estar otra vez aquí en este segundo programa y bueno, ya citarte para el siguiente. Sí, la verdad que sí, que ha sido un placer estar contigo, Ramón, estar con todos vosotros. La verdad que para mí, incluso también para Ramón, es un proyecto con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, y cada vez que grabamos un capítulo, un programa, es con más ilusión y sobre todo con ganas de aprender nosotros y compartir, que es lo que nos hace tener experiencia y lo que nos hace tener más días para poder compartir más. Muy bien, pues así lo haremos. Gracias, Salem, y buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Ona Villas, 107 FM. Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.